FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información, y desde una mirada pluralista trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl. La tienda de juguetes de colección ya está aquí y tú puedes venir a conocerla. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. Visita nuestros locales y comienza tu aventura, donde el coleccionista es tratado como todo un experto. Contamos con geniales figuras de tus personajes de cómics, películas y series que no te puedes perder a un precio increíble. Introdúcete al mundo amiibo y checa la vasta colección de estatuas de tus animes favoritos del momento. Si de Pokémon se trata, tenemos una variedad en figuras para que los atrapes a todos. Y vuelve a sentirte un niño otra vez con la gran colección de figuras de Lego a tu disposición. Visita nuestros locales en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 4, Local 92, Galpón 6, Local 21 y Galpón 5, Local 61, Persa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al fono +569 4578 2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. Hola, bienvenidos a Paleo Chat, el primer programa de paleontología radial de Chile. ¿Cómo estamos, Machimaru? El único. Aló, ahí sí. ¿Cómo estamos? Estoy bien. Oye, suena bien esta basura. Sí, no sé. Suena bien esta basura que compré en Casa Idea. No, suena como lo hoyo, güey. Bueno, estamos saludando acá a nuestro público el día de hoy, que tenemos un invitado especial, un invitado muy importante para mí. Toque más, tambores. Tenemos a don Sergio Hernández acá acompañándonos el día de hoy. Él es el... ¿Ah? Grande. Grande. Ni siquiera se entiende con esta weá. Don Sergio Hernández acá, que él es el locutor Ahí sí. ya del programa Descubriendo la Historia. Así es. Se Ciertamente. transmite por acá mismo, Acá mismo en la noche. en la tardecita, los días domingos. Los días domingos. Los días domingos, sí. Justamente. Aló. Él es una persona acá, que él fue el que me trajo a la radio, así que es importante para Sí. mí porque gracias a él estoy acá. Así que Exacto, un aplauso para él. sí. Grande. Grande. Oye, me escucho raro con esta cuestión. Sí, incluso... Sí. No, pero... Se escucha raro, ¿no? Pero no, se para escucha- nada. no, Yo por lo sí. menos aquí se escucha Bueno, en bien. casa ustedes me dirán cómo se escucha, pero yo me siento más raro que nunca con este. ¡Ah! Ya, Pongámonos serios, chiquillos. Así es. No, es otro programa de otra radio. Claro, más tardecito vamos a comenzar con ese programa. La cuadra allá. Oye, Exacto. hoy día ¿de qué vamos a hablar, profe? Vamos a hablar de mitología y paleontología. Oh, me encanta la mitología, sobre todo, miren, sáquense ahí, miren, profe, párese usted, ahí hay dos cosas de mito y leyendas, tíreselas para acá. Y que nosotros ahora tenemos nuevos auspiciadores. Sí, pues estuve viendo que tenemos a Unboxing, TCG. Unboxing TCG, que en la semana vamos a estar regalando a través de nuestro fanpage colección legendaria El Reto. Mira tú. Vamos a estar regalando, sí, déjelo ahí. Vamos a tener una semana de tope para que ustedes puedan tener esta colección
de la legendaria edición de Mitos y Leyendas, El Reto. Mira La tú. colección legendaria que están en esta reedición, volviendo y reeditando todo lo que fue Salón Bike Club. Nos trae esto, gentileza de Unboxing TCG. Excelente. Bueno, para comenzar hoy día, ¿Mm? vamos a comenzar con unas imágenes interesantes sobre fósiles y dioses antiguos. Claro, para poner un poco en contexto, yo me dedico mucho a la investigación histórica. Claro. Los que siguen aquí en Hobby FM se darán cuenta de mi programa que se enfoca más en Chile. Pero como toda historia también gusta mucho la historia universal. Y dentro de todas las cosas que nosotros aprendemos en la historia universal, habla mucho de esto también que es Mitos y Leyendas, que habla sobre diferentes animales fantásticos, como los cíclopes, como los basiliscos. Y muchas personas dicen que eso fue prácticamente descubierto como de la imaginación, como que no hubo nada con lo cual ellos pudieron haberse dado como una imagen en su cabecita para crear estos seres mitológicos. Exacto. Y nos damos cuenta ahora en este programa, nos vamos a dar cuenta que no estaban tan alejados de la realidad, entre comillas, de lo que se estaba descubriendo en esa época. Claro que como era tan antiguo, no sabían qué es lo que era. Claro. Así que vamos, comencemos al tiro. Con las primeras imágenes. Corro Exacto. video en video loco. Ah, miércoles, vamos a ver al tiro esto. Ah, mierda. Aquí estamos viendo cómo los amonites pudieron haber inspirado ciertas cosas en las culturas antiguas. Exacto, sí. Ustedes se fijan, es más, la palabra amonite viene del dios Amón, los egipcios. Exacto, Pensaban que era la cornamenta lo que tenía como cabeza de carnero. exacto. ¿Alguien ha jugado Ico? Ico. Ico de PlayStation 2. Sí, pues obvio. El Amonite sale en Ico. Po. Sí, pues, sí sale. Bueno, también está en Pokémon, hay un En Pokémon. Pokémon que- que... Pokémon Omanite. Omanite, que Y Oman Star también es una monita. Una monita. Justamente. Un, Bueno, un datito ñoño para que usted, que es medio ñoño, Sí, pues también incluso lo identifique. los babilónicos también usaban amonites gigantes para supuestamente saber sobre profecía. Supuestamente estas conchas eran baluartes de los dioses exacto. y cada línea era supuestamente una línea de algún dios o de algún rey. Entonces ellos, dependiendo de qué número de hijos tenían, iban contando y de repente, imagínate si el amonite justo tenía un tajo en ese. Decir, este compadre va a morir pronto, vamos a tener algún problema. Y da la casualidad de que algunas veces le chuntaban, otras veces no. Sí, pues. Pero, ¿qué Bueno, le vamos a hacer? También en la Edad Media pensaban que eran serpientes petrificadas y esas cosas. Entonces lo mezclaban esta idea de darle una explicación fantástica al mundo. Exacto. Y tomaban estos fósiles y trataban de inventarle una historia acorde a todo el proceso de ellos. Igual la imaginación hay que tener tremenda... bueno, el humano de por sí es muy imaginativo. Claro. Exacto. Onda, ahora sí. Po. El humano ahora sí es muy imaginativo. Es que se veía muy feo con el fondo negro. Así es. Ah, sí. pues. Entonces, ahora sí. Oye, vamos a la siguiente vía positiva en este lugar del saber llamado Paleo Chat. Ya, lo que estamos viendo ahora es la cara de un cíclope. La primera aparición del cíclope fue en la Odisea de Homero. Sí, justamente, con Polifemo y todo. Exacto. El cíclope era una representación de un gigante de un solo ojo que tenía un terrible temperamento. O sea, el compadre era, pero enojón, enojón, enojón. Y él se alimentaba, era carnívoro, y se alimentaba solamente de personas que osaban entrar en su territorio. Justamente. Entonces, el representante más grande que tuvimos de él fue, bueno, Polifemo en la misma Odisea, pero dentro de los cuentos griegos también y romanos también, porque también habían cíclopes en la historia romana, había mucho, y había una isla de ellos, Sí. Sí, pues, en sí. Cartago. Ujú. Había una isla que solamente ellos vivían ahí. Cartago Age of Empire. Po. Exacto. No te sacar, oye, yo me voy a dedicar a puro sacar... Pero es que de ahí se alimenta todo. Po. Claro. Y al lado, ¿qué vemos, profe? Porque si comparamos... Ya, lo que estamos viendo hoy, ese cráneo, es ¿Sí? de un mamut enano que vivió en la isla de Sicilia y en ¿Ya? las islas mediterráneas. Seguramente la gente lo confundió en su tiempo, usted dice, profe. Obviamente, pues, si tú te fijas, se ve ahí como la fosa nasal, que ellos no sabían porque no tenían ni idea de anatomía, pensaron que era la cuenca de un ojo. Mm. Y con esa cabeza, fíjate, es como bien grande, entonces pensaron que era un humano con un solo ojo. Claro, debemos tener en consideración que los elefantes tienen los ojos acá a los lados, ¿cierto? Justamente ellos los confundieron con la oreja. Ahí está el chiste. Entonces, ahí podemos darnos a conocer de que, claro, si vemos los dos formatos, claro que se puede confundir con un cíclope.
Justamente. Bueno, y la siguiente imagen también vamos a ver cómo pudieron haber reconstruido erróneamente animales más grandes como los mamuts. Fíjate. Excelente. Ah, claro, tal cual como se muestran en lo que hablaba en la Odisea, Sí. que ellos eran seres gigantes, pero de manos cortas y de pies cortos. Justamente. Incluso hay una película, no me acuerdo de qué director, en donde todos estos cíclopes eran hechos de plasticina, si me olvidé. Me parece que era de Jasón y los Argonautas. Sí, ahí sale. Y sale esa representación de manos cortas, pies cortitos, pero una fuerza brutal. Justamente. Es que lo que pasa es que como estos fósiles, a la hora de morir el animal, lo primero que se le cae son los dientes. Entonces es muy probable que se desprendieran los colmillos. Ok. O defensas, que son el nombre técnico. Y también los huesos más pequeños, que son sobre todo los de los pies y las manos. Ah, eso es por El arrastre del agua. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente después trataban de rearmar el cuerpo y como nunca habían visto un elefante los griegos en su vida. Sí. Entonces lo armaban así como si fuera un gigante. Ujú. Ya después cuando empezaron a migrar por todo el Mediterráneo, llegaron a Norte de África, a Siria, y ahí conocieron los elefantes recién. Claro. Vamos a la siguiente vía dispositiva acá en acá en PaleoChat. Vamos a ver. Ah, esta es famosísima. Sí, pues el león de Menea. El león de Menea. Ese león, por si algunos no se deben acordar, es la historia de Hércules. Justamente. En la historia de Hércules, por si acaso para que se saquen un poco la idea de Hércules de Disney, Hércules era un gigante porque era un semidios. Claro. Entonces él era más grande que un humano normal. Era como el que sale en God of War. Exactamente. Ese realmente debería ser Hércules. Y Hércules se contaba de que él podía matar leones con el apretón de sus brazos. Justamente. Con la fuerza de su brazo él mataba leones, que era una de las tantas cosas que, como sus grandes hazañas que se podían saber de Hércules. Ahora, mi pregunta es, todo lo que hacía Hércules, él se encargaba de limpiar de leones, bueno, pues según la historia, alrededor de el Olimpo, el Monte Olimpo. Claro. Mi pregunta es, ¿habían realmente leones en el Monte Ya, Olimpo? ahí voy a explicar eso. Resulta que por mucho tiempo no se ignoraba que hubo leones en Europa. Ok, ya. ¿Ya? Es más, también mucha gente no sabe que hay leones en la India. Ya. Y que los leones también llegaban desde la India hasta Turquía, lo que es actualmente. Y que por el tema de los imperios de los romanos que los llevaban a sus coliseos, ¿Ya? llegaron a la extinción. Pero había originalmente leones en Europa y hasta Siberia. Era el león cavernario, que vivió en la ¿Ya? edad del hielo. Mira. Y el último león cavernario que se sabe que vivió en Grecia. En el Ya. 2000 antes de Cristo. Entonces no estaba tan alejada la historia. La historia de Hércules. Bueno, supuestamente Hércules vivió un poco antes de la guerra de Troya. Según Exacto, según las historias que se y si la cuentan. guerra de Troya fue como en el 1500, 1200 alrededor, cuadra la fecha con la época en la que vivían estos leones en Grecia. Claro, ahora que existiera así como un Hércules gigante. Obviamente, otra historia, eso es otra otro historia, tema. es otro tema. Pero también recordemos que Hércules mataba a osos. Sí, po. Hércules, bueno, también estaba el oso de las cavernas en esa época, así que bien. Así que tampoco, o sea, te concuerda la fauna Sí. con la mitología que se contaba en esa época. Exacto, y ahí vamos a ver otros ejemplos también de Hércules, que también estuve metido en estas historias de los fósiles extintos. Ahí. Mira, aquí estamos. Estamos viendo el Ya. caso del rock. ¿Tú conoces el rock? Sí, claro que sí la conozco, pero no me acordaba de que era tan grande que se llevaba los A ver, caballitos. primero, yo soy un ignorante de mierda. Y segundo, ¿qué es el rock, profe? Ya, mira, ¿tú viste la película Sinbad, el marino? Sí, sí. ¿Te acordás que salía un pájaro gigante? Sí, sí, sí. sí. Ya, según los persas, el rock era una ave tan grande que podía llevarse volando un elefante. Exacto. Oh, acuático. Ya, resulta que cuando Marco Polo viajó a China, supuestamente, porque esa es la versión que nos contó él de vuelta, pasó por Persia y Arabia y le regalaron una pluma de rock. Y la pluma era enorme, era más grande que la pluma de un avestruz. Claro. Y se cree que la tuvieron los persas ¿cómo se llama? De mercaderes que viajaban al Océano Índico al sur, a Madagascar, donde estaba el ave elefante, que estamos viendo ahí abajo. Es como un avestruz gigante. En realidad es pariente del kiwi, pero era gigante. Dale. ¿Cachai? Era más grande que una avestruz. Ya, mi pregunta es, ¿el rock existió, cierto? No. Lo No. que pasa es que está inspirado ¿Ya? en hallazgos que tienen que ver con posiblemente el ave elefante de Madagascar. Ya. Yo me acuerdo por la forma del rock que hay un animal mitológico muy parecido que se llamó grifo. Ahora, también vamos a llegar no, al grifo. no el grifo que casi todos conocemos, que es esta ave como un simbionte, que es como una fusión de diferentes animales, sino que del mito griego, pero griego espartano, que ellos decían que tenían que ir a luchar contra aves carroñeras que se llevaban
toda la ovejita o las vacas que ellos cultivaban y que era un ave muy parecida al roc. Sí. Ahora, ellos fueron los primeros arpía. La arpía, exactamente. Y se parece mucho en realidad. Si lo vemos, el formato se parece mucho. Pero tú me dices que es realmente el ave elefante que está ahí abajo. Sí, lo que pasa es que las arpías que tú cuentas eran Ajá. mitad mujer, mitad ave. Exacto, ¿sí? En cambio, este no, este era una ave gigante y la inspiración era en estas plumas enormes. Qué genial. Ya. ¿Sí? Así que puede haber sido por ese lado. Veamos la siguiente. Número, a ver, estamos en las 6. A ver, acá está. ¿Cachai el Indrik? Claro que sí, pues. El nunca bien llamado unicornio. Ya. Resulta que los rusos tienen su propia versión ¿Ya? del unicornio. Claro que ellos, en el caso de ellos, no es como un caballo como tal, es como ¿Ya? un toro con un cuerno central. Sí, sí, yo me acuerdo que hay una historia que parece que fuese un bisonte. Claro, algo así. Y justamente este animal, como supuestamente es de Rusia, de Ucrania, todo este sector de Siberia, Ajá. justamente ahí se han encontrado fósiles del que estamos viendo abajo, el Elasmotherium, Ya. que era un rinoceronte, que era Pero peludo. peludo y que era del porte de un elefante. Y que tenía un cuerno de más de 1,5 metros. Estamos hablando de un elefante indio, un elefante indio. La meales. ¿Cachai? Entonces, cuadra geográficamente con el... Claro, cuadra geográficamente con el Indrik. Ahora, yo me acuerdo que, según por lo que... Hay dos historias del unicornio. Hay el Indrik, me acuerdo que era como que llevaba rayos. Sí, tiraba fuego y todo. Él era como el hijo del rayo y tiraba fuego y dejaba la cantada. Y había otro medieval, que era la historia del unicornio medieval, que Claro. era este ser puro, casto, Claro. que solamente una mujer virgen lo podía montar y que si tú le cortabas el cuerno te podía generar riqueza invaluable o poder mágico invaluable. Pero este es más... Tú me dices que el Indrik es más más- parecido al Es que, masto... claro, es más bélico este. Claro. Lo que pasa es que el unicornio que nosotros conocemos está inspirado mucho también en el narval. Claro, sí, pues Lo no veían normal. en el agua, entonces está inspirado en otros animales. Pero en cambio este está inspirado en este cuerno gigante que encontraban del Elasmotherium. Exacto. Yo, en todo caso, chiquillos, si ustedes quieren aprender sobre el Indrik, hay una historia rusa muy hermosa que se llama La doncella del agua. Ah, Pueden buscarla, está en descarga. Me parece que es la única novela antigua rusa que está traducida al español. Así que pueden leer sobre ella. Es muy bonita. Es sobre una princesa que vivía en Siberia en un palacio de cristal que se parece a cierta película de Disney. Ese mismo. Y esta princesa que vivía en un palacio de cristal de hielo conoce a este animal y vive en una aventura juntos que es bastante interesante porque habla de la amistad, pero de la amistad violenta, como todo en Rusia. ¿Te has dado cuenta que todo es Los rusos bélico? son bélicos. Entonces era como una amistad bien violenta, bien entretenido sobre el Indrik. Así que búsquenla. Se llama La doncella del agua. ya, sigamos viendo la siguiente imagen. Vamos a la número 6. Ah, excelente. ¿Conoces los uroboros? Aquí empezamos. Claro, el uroboros. Esa supuesta serpiente que se mordía la cola. Ya, Exacto. los egipcios comenzaron con esta tradición, después se la pasaron a los árabes, a los persas y todos estos Exacto, pueblos del sí. Medio Oriente. Y resulta que en Egipto se han encontrado fósiles de los Basilosaurus. Ya. En realidad no es un reptil, es una ballena. La cosa es que es muy delgada. Pero después se supo que era una ballena. Al principio pensaron que era una serpiente. Ya, marina. aquí me estoy desayunando algo nuevo. No, de verdad que no sabía para nada que había una ballena. Ya, ok. Era una ballena delgada, carnívora. Ya. Ya, Bueno, como la orca. claro, y fue descubierto en Egipto. Ya, ok. Y también se encontró el Gigantophis. Que es como una anaconda. Sí, es la segunda serpiente más grande. Ya. Después de la titanoboa que se encontró en Colombia. Ya. Esta supuestamente llegaría a los 11 o 12 metros de largo. Una cosa chica. Una cosa pequeña. Entonces, estos fósiles pudieron haber inspirado esta idea del uroboro, de esta serpiente que era larga y se mordía la cola. Claro, el uroboro egipcio, por si acaso, era el símbolo de la vida. Claro, porque Porque representaba como representaba el ciclo de la vida. Entonces, cada vez que tú ibas a morir, supuestamente te mordían la cola porque podías comenzar de nuevo a vivir en otro Exactamente. cuerpo, que era el símbolo de la reencarnación. Así que a algunos que les guste Full Metal Alchemist, ahí está el verdadero formato del Ouroboros, que Exacto. no tiene nada que ver con la alquimia. Sí. Nada que ver, nada que ver. Son épocas muy distintas. Exacto. Veamos el siguiente. Sí, acá está, los dragones. Los guayberianos, ya. Aquí me quería enfocar más que nada. ¿Por qué?
Si hablamos de dragones, tenemos que hacer la separación dentro de la misma mitología. Porque dragones, por si acaso, era el nombre místico que se le llama a una serpiente mucho más grande de lo normal. Claro. Más grande de lo usual. Existían los wyvern o los wyverianos, Claro. que eran estos serpientes que podían volar, que tenían alas. Existían los Drake. ¿Ah? Los Drake. Los Drake, que eran serpientes de tierra, que eran gigantes, como iguanas gigantes, pero que vivían. Sí. Y existían los elementales, Sí. que habían uno de rayo, Sí. uno de agua, uno de fuego, uno de aire y uno de luz. No, también estaban los anfípteros, que eran solo alas. Exacto. Estaban los weavers, que tenían tenían 2 patas y alas. 2 patas y alas, sí. Y los dragones, como nosotros nos Los entendemos, transilvanos, claro, que tenían nosotros las los 4 conocemos. patas. Ya, resulta que hace poco se descubrió que en Rumania, que tú sabes que la mayor parte es lo que sería para nosotros Transilvania, Ajá. se encontró el Haxectorix. Ya. Y ese animalito que tú ves ahí tan inocente tenía la envergadura de casi 15 metros De alto. del alas. De alas. Ah, mierda. Era como del porte de una jirafa cuando estaba aterrizado. Ajá. Y como vivía en una isla, porque en ese tiempo Rumania era una isla, en Ujú. medio de todo un archipiélago que formaban, en este caso, todos los países de Europa, ahí vivían dinosaurios enanos. Y él era el más grande. Por lo tanto, este pterosaurio era el ¿Ya? máximo depredador de ahí. Mira tú. Justamente. Entonces, él era como el depredador alfa Ajá. entre puros dinosaurios enanos. Claro, o sea, bueno, para que entiendan de nuevo la gente de la casa que está recién aquí integrándose a la sintonía, estamos hablando sobre mitología en la paleontología, pero tenemos que tener en cuenta de que son personas antiguas que de repente encuentran estos restos, estos huesitos tirados por la calle, o sea, tirados ahí en el pasto mismo, y se encuentran con esto y de repente no saben darle una explicación científica porque en esa época no existían. Claro. Y de repente se dan cuenta de esto y dicen, oye, Era un dragón, que era un es un gigante, dragón, claro, un démosle una gigante. explicación, un gigante, alguna cuestión así. Ahora, mi pregunta es, si eso pasaba en diferentes lugares de Europa, porque aquí estamos hablando más de Europa, ¿significa que todos los dragones que siguen apareciendo en diferentes partes del mundo, en el sentido de la misma cultura, de nosotros mismos, de nuestros indígenas, significa que muchos de los dragones que nosotros tenemos acá en Chile quizás sea lo mismo, ¿cierto? Depende de los hallazgos que se encuentren. Por ejemplo, en este caso, los dragones transilvanos eran los más grandes de toda Europa. Claro. Y da la coincidencia de que Que se descubrió. cubrió justamente ese chiquillo Entonces, ahí. igual da que pensar. Ahora, también tú puedes encontrar otras explicaciones alternativas de que pudo haberse basado en cocodrilo o en serpiente. Ya. Pero tú depende del lugar y del registro fósil Y de del ese registro sector. fósil. Entonces, Como lo que pasaba al principio con los cíclopes, que justo pasaban algunos mamuts. entonces es como mucha coincidencia. Mucha coincidencia, exacto. Sí. Juegue nomás, Machi, vamos. póngale a la otra. Ya, acá tenemos este ejemplo, mira. Ya. Ahí estamos viendo el Haplopteryx comparado con la jirafa Ya. y con el Quetzalcoatlus. Ya. Y resulta que en este caso es al revés. Aquí el Quetzalcoatlus que estamos viendo que se descubrió en Estados Unidos, ¿Sí, sí? le dieron ese nombre en honor a un dios azteca. Claro, porque el Quetzalcóatl. Quetzal, el ave Quetzal. Po. Justamente el dios azteca, tú sabes que es una serpiente emplumada. Exacto. Quetzal es por pluma del ave y Ujú. Coatl era por la serpiente. Por de la serpiente, tierra. exacto. Entonces, este dios sirvió de inspiración para darle el nombre a este pterosaurio. Y gigante. además que está súper bien hecho, o sea, está súper comprendido porque tiene ese cuerpo como con plumitas, o como tú la otra vez me explicaste, protoplumas, porque son entre pluma y pelito. Entonces, claro, es un punto medio. claro, y justo va así como todo limpiecito. Ahora, mi pregunta es, ¿qué debería haber en el ambiente como para conservar, aunque sea un poco de hueso o de piel así, intacta? ¿Qué debería haber en el ambiente? Porque me parece casi imposible de que exista algo así. No, lo que pasa es que depende del sedimento. Entre más fino sea el sedimento, es como la resolución en una cámara fotográfica. Ajá, ¿Cachai? Entre más fino sea el grano de la fotografía, más resolución tiene. ya, Acá, entre más fino sea el grano del sedimento, ok. las piezas más pequeñas se pueden conservar mejor. Entonces, podríamos decir que los aztecas y los mayas, cuando descubrieron estos restos, ¿pudieron alguna vez encontrar algún resto así como con algún poco de piel o algo por el estilo para imaginarse algo así? Sí, obviamente en este caso existe la posibilidad, pero no se han encontrado yacimientos en México que tengan impresiones así de esa calidad.
y aún así, En otros lados sí. existen de ese tipo de animales en México. Sí, se han encontrado pterosaurios de ese tamaño. Wow. Veamos el siguiente. Los dragones chinos. Los dragones chinos, sí. Bueno, el desierto de Gobi. ¿Sabías que en China supuestamente vendían huesos de dragón? Exacto, sí. Que al final nunca eran huesos de dragón, eran de otros animales. Ajá. Y se presume que en varias ocasiones, dichos huesos de dragón eran fósiles que los pulverizaron. Exacto, sí, pues. Lo que pasa es que para los orientales, los dragones orientales eran dioses encargados de vigilar la tierra. Cuando caía un dios, no morían, caían. Su cuerpo caía. Entonces su alma volvía al cielo y volvía a transformarse en un nuevo dragón. Era como el ave fénix. Claro. Lo que pasa es que ellos pensaban de que si tú molías el hueso y lo mezclabas con ginseng, que era la otra medicina lo más grande que tenía la medicina china, podías alargar tu vida, podías tener mejor potencia sexual, podías tener mayor vigor, te ayudaba para no perder el pelo. Era como el chiste cuando Marco Polo también una vez lo contó, cuando se hablaba mucho de la alquimia en China y se descubrió la poción para vivir para siempre, que era mercurio. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Era tomarse todos los días una gotita de mercurio para alargar la vida. No sabían que estaban haciendo todo lo contrario, o sea, se estaban matando de a poco. Consideraban que el mercurio tenía propiedades mágicas porque podía disolver el oro. Exacto. Entonces, imagínate el chiste. Y aquí era lo mismo. Ahora, en este caso es curioso, porque si tú te das cuenta, en los dragones europeos tenemos este dragón alado. Exacto. Y justamente se han encontrado pterosaurios grandes en Europa. Ajá. Pero en el lado de China, los dragones son alargados. Sí, pues. Y allá se han encontrado muchos dinosaurios de cuello largo, los saurópodos, muy grandes. Y también se han encontrado depredadores que podrían explicar la forma de los colmillos, de las garras. Entonces, hay una como una lógica, fusión. Exacto, hay una lógica que nos implica de que obviamente pudo haber habido una influencia de los fósiles. Claro, y además que el mayor como campo de descubrimiento arqueológico en estos momentos es el desierto de Gobi. Y me pregunta, ¿el desierto de Gobi entonces qué era? ¿Era una especie de planicie así llena de árboles donde pululaba la vida? En esa época sí, había sectores desérticos y sectores con arboledas, donde pudieran haber vivido estos animalitos. ¿Ya? Pero sí tiene mucha similitud, ¿no? Justamente. La siguiente. Mira, aquí entramos con así como datos más freak. Claro. Por ejemplo, cuando encontraron ese tipo de almeja que tú ves en el centro, que estaba fosilizada, ese molusco, Ajá. pensaban que los chinos creían que eran golondrinas que quedaban petrificadas. Claro, la golondrina de piedra. Se dice que si tú te bañabas con una golondrina de piedra o la tomabas, te podía curar hasta de la ceguera. No de las cataratas, de la ceguera. Era como algo, conseguirse uno de esos en la época de China era como prácticamente ganarse el loto. Y si tú te fijas al lado derecho, tenemos ese fósil que le llamaban la piedra pagoda, por ese tipo de edificación. Claro, el Bao Toashi. ¿Y qué resulta? Que ese tipo de fósil en realidad era la parte interna de ciertos calamares. Mira tú. Entonces los confundían esto con las estructuras que ellos tenían. Entonces le dan atribuciones mágicas a estos fósiles, siendo que en realidad solamente eran restos de seres vivos. Vamos a la siguiente. Le hacemos efectos sonoros claro. por mientras. Ya, acá está, mira. Aquí tenemos de nuevo al señor Hércules. Claro. Ya, aquí estaba peleando supuestamente con el monstruo de Troya. Exacto. Por si acaso, Heracles y Hércules son la misma persona. Sí, Hércules es el nombre romano. Exacto, y Heracles era el nombre griego. Exacto. Y según la mitología, el rey Príamo, si no me equivoco, que era el padre de Héctor y de Paris, que aparecen en la guerra de Troya, cuando era joven conoció a Hércules. Sí. Y Hércules mató al monstruo de Troya. Y ahí vemos en una vasija la representación del monstruo de Troya. Exacto. Y parece una calavera, pero una calavera de un animal muy extraño que no habita hoy en día en la península de Turquía ni en Grecia. Y se han encontrado cráneos de una jirafa fósil. ¿Ya? El Cimaterium. ¿Ya? Que vivió allá. Ahora me hace más... Me hace más sentido, claro, porque si te das cuenta la forma que tiene la vasija con el cráneo de jirafa. Y tú me estás diciendo que el dragón babilónico, también, Ashmurra, también es muy parecido al cráneo de jirafa. Sí, tenés razón, sí. Entonces,
El hecho de que justo en esa zona se encontraran ese tipo de cráneo y justo después lo representaran estos monstruos de esa forma, Claro. da que pensar de que pudo haber habido una relación entre ellos. Sí, porque lo que pasa es que lo mismo, insisto, recordemos que estas personas descubrían estos cráneos en la llanura. Ujú. O sea, iban caminando y de repente, mira, ¿qué es esto? Y como no sabían de qué animal era porque no lo habían visto vivo, Claro. quizás qué monstruos se imaginaban y creaban estas hermosas y lindas cuentos que para todo el mundo debería ser importante por lo menos saberlo. Mira, por ejemplo, abajo tenemos el grifo. El grifo sabemos grifo. que no es una invención griega, es una invención persa. Exacto. Pero recordemos que los persas llegaban hasta Asia Central. Sí, Ya en su época estuvieron incluso en contacto con los escitas, con exacto. esos pueblos. Y se sabe que ellos trajeron este mito del grifo. Ujú. Ellos pensaban que el grifo vivía en las cuevas, Protegiendo el oro. protegiendo las minas de oro. Exacto. Y ahí tenían sus nidos. Sí. Ahora, lo curioso es que el grifo tiene el porte y la forma del rostro muy similar al Protoceratops, que se encontró en Asia Central, cerca de Mongolia, el este de China A ver. y el lado de... Déjame recordarme. El Protoceratops era como el Triceratops que nosotros conocemos así de los Power Rangers y cosas así, Sí. pero tenía como la boca como una forma de pico, como Claro, de tenía más un- marcada la forma del pico y no tenía cuernos. Claro, y era como de este pico como Del oro. del oro. Ah, claro, ahora sí me calza Es más, si tú con te el fijas, las grifo. estatuas donde estaban en Persépolis ¿Sí? era más pinta del oro que de águila. Sí, pues es que eso era el principal, pues sí, de eso se trataba. Entonces, Y el cuerpo de león. es muy probable que estos tipos cuando excavaran buscando alguna mina de oro se toparan con el fósil del Protoceratops y Claro. pensaran que era un animal que estaba vivo en la actualidad y que les podía aparecer en la mina. Exacto. Y Porque se ahí se iban a morir Claro, se supuestamente. salían arrancando y después decían, no, encontramos el esqueleto de un monstruo y hay monstruos en la mina y después cómo lo describían y lo describían así, po, Claro. utilizando como referencia animales que ellos conocían. No, tenía un cuerpo pequeño como un gato grande, tenía esta cara como con un pájaro así, con pico grande. Entonces, Claro. y de ahí se fue transformando hasta llegar A al lo, grifo. a lo que llegamos ahora. Claro, que es una mezcla de otros animales que son más medievales, Exacto. no tan griegos. Siguiente. Para que cachen, chiquillos, que no siempre uno tiene que ser muy imaginativo con estas cosas, sino que muchas veces son fusiones de Ya. diferentes cosas. Aquí, ahora, el primero que fue y dijo, no, es que estos no son seres mitológicos, son animales del pasado, ¿Ya? fue el señor Pitágoras. Ujú. Así que uno siempre conoce a Pitágoras por el famoso teorema Pitágoras, Exacto, por las cosas matemáticas. pero él ya en el siglo VI a.C. hablaba de fósiles. El problema es que no le daban mucha bola. Es que, digámoslo en serio. Ujú. En esa época, en el siglo VI a.C., la única forma de mantener unida Grecia Era atrás del mito. era a través del mito. No había otra forma. Recuerda que ellos tenían un sistema, entre comillas, democrático. Que no funcionaba, algunos. que no funcionaba mucho. Mm. El Senado griego era un lugar solamente de un nido de ladrones. Y él mismo lo decía. También Pitágoras muchas veces se Y- fue en y contra de Sócrates ellos. también. Y Sócrates y todo el mundo. Era un nido de ladrones. Entonces, la única forma de mantener, entre comillas, una identidad era formar esto. Entonces, que alguien llegara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Muchos de los compadres que estamos aquí hablando, muchos de estos giles, No tienen idea. po. Este compadre está puro aquí. Ya está bien, tus cosas matemáticas funcionan, pero déjanos a nosotros la religión, po, Claro. ¿cachai? Que eso siempre ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, y después vino Platón a defender a esta idea de los fósiles, pero no como lo plantea Pitágoras, sino diciendo, yéndose por el lado de la generación espontánea. Ya, sí, me acuerdo de esa En la teoría. siguiente imagen vamos a ver, por ejemplo, que Aristóteles, que fue el que planteó la generación espontánea, Ujú. él le daba una explicación alternativa al fósil. Ya. Él decía que los fósiles eran un intento de generación espontánea que quedaba inacabado, que quedaba Ya. atrapado en la roca. Ya. Y que por eso teníamos estos restos como esqueletos. Ya. Y lo llamaba la vía plastis, o vía plástica. Claro, o sea, Están adaptando la forma, pero no llegaba... pero no llegaron a una conclusión completa. Claro, bueno, y también esta idea también se mantuvo un poco en la Edad Media, Ujú. solo que en vez de buscar esta generación espontánea decían que eran juegos de Dios. Claro, o sea, recordemos que igual Aristóteles pensaba de que la Tierra era el centro del universo Claro. y que todo lo demás giraba. Él fue el padre del heliocentrismo Justamente. y él también creía mucho en las 4 elementos porque él pensaba de que existía una fuerza controlable por el humano en donde uno podía ejercer o crear cosas a partir de los 4 elementos, Exacto. que él también se le conoce como el padre de la alquimia. Justamente. Entonces,
De ahí podemos darnos cuenta de dónde puede ir. Ahora, generación espontánea o generación inconclusa, me tinca más a como las primeras teoremas de la evolución. Sí, no, la cosa es que... Pero recuerda de que otra forma nomás. Aristóteles, por ejemplo, plantea de que, no sé, pues, si tú dejabas ahí ropa sucia con granos de trigo, se iba a formar ratones. Sí, pues también yo me acuerdo que él fue el que comenzó con la idea de que si tú dejabas un pelo dentro de un vaso con agua, podía que el pelo generar vida y que el pelo saliera un gusanito. Él fue el que comenzó con esa... Bueno, también decía que las ranas eran hojas que se caían al... Sí, me las acuerdo. ranas podían salir de las piedras. Sí. Igual, capaz en una forma teórica, igual tenía cierta razón en algunas cosas. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, que tenemos células vivas en el pelo. Sí, pero el pelo jamás se va a transformar en otro ser vivo. Ah, eso es verdad. Lo que pasa es que él era muy observacional. Por ejemplo, Exacto. él pensaba que los troncos caídos, cuando estaban en el agua, se podían convertir en cocodrilos. Exacto, sí, po. Pero lo que pasa es que el cocodrilo imita al tronco. No que el tronco es Se el vaya a cocodrilo. no que un tronco mágicamente se convierta en cocodrilo. ¿Te imaginas? Tendríamos puros cocodrilos Oye, todos. ¿cuánta gente debe haber estado cagada de miedo Pero un si, día en un lago así? si tú te das cuenta, Grecia antiguamente era un lugar de un puro bosque de coníferas, que eran árboles gigantes, y siempre al lado de los asentamientos humanos griegos no habían bosques, porque era un miedo tremendo que le tenían al bosque. Y de ahí también salían muchos de los elementos mitológicos que estamos hablando ahora. Justamente. Los grifos, los cíclopes, vivían en estos lugares así como inhabitables. Claro. Vamos a la siguiente. Pongámosle nomás. Aquí nos vamos a pegar un pequeño salto en la historia. Ah, mierda. A la Edad Media. Harto salto la pega. Aquí, mira, por ejemplo, decían que habían ciertos dientes de peces que pensaban que eran las piedras sapo, que se podían convertir en sapos. las piedras. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, las púas de ciertos moluscos los consideraban, por ejemplo, piedras de los judíos, que le llaman ahí. Recuerda que estaba el tema del antisemitismo Sí, sí. en la Edad Media. Ujú. Pensaban, por ejemplo, que un erizo fosilizado, un erizo de mar, Ajá. lo pensaban que eran serpientes enrolladas, la famosa corona del pastor. Claro, o sea, la corona del pastor era que tú tenías que robarla de un nido de serpiente. Sí. Y si tú la robabas y eras lo suficientemente ducto para hacerlo, la serpiente que naciera de ese huevo te iba a servir a ti como protección. Entonces era prácticamente un familiar. Ujú. Entonces tú al tener ese familiar recibías la protección de la serpiente y no te iba a faltar nunca nada. Exacto. Eso era lo que era. Y los belemites yo me acuerdo, porque los belemites se le llamaba antiguamente que esa era el ejemplo más tácito de que los dioses existían. Porque se les conocía como los dardos de Zeus. Sí, po. Que Era supuestamente la lanza que llevaba Exacto, el relámpago. el relámpago. Sí, pues ahí vamos mezclando estas ideas mitológicas Exacto. con lo que nosotros conocemos. Siguiente. Ya viene, se viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí Ahí está. está. Ya. Aquí llegamos saliendo de la Edad Media y entrando en la Edad Moderna, los principios de la geología y del estudio de esto. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Steno. Fue el primero que él planteó las edades de la Tierra. Él hablaba de la época, de la edad primaria, secundaria, terciaria, que hoy en día sabemos que es la era paleozoica, mesozoica y la cenozoica. Pero él, por ejemplo, tomó unos fósiles que pensaban que eran lenguas de dragón. Claro, Los lo que glossópteros. estábamos hablando. ¿Cachai? Lo que sería la glossopetris, ¿cachai? La lengua petrificada. Ujú. Y él dijo, no, esto no son lenguas de dragón, son dientes de tiburón. Porque los comparó con los dientes de los tiburones actuales. Actuales. Bueno, actuales de su época. Claro, para su época. Bueno, una cosa, por si ustedes no lo sabían. Nicolás Steno fue un obispo católico muy, muy respetado en su época. Justamente. Pero fue el primero en negar, ¿cachai lo que estoy diciendo? En negar doctrinas que estaba intentando implementar el catolicismo en ciertas áreas de la ciencia. Ujú. Y él fue el padre de muchas de las cosas que podríamos hablar sobre geología, porque él se dio cuenta de que cuando la Biblia comienza con la creación del mundo, él se dio cuenta que los días no podían estar correlacionados con los días del Génesis, con la creación de las capas superiores de la Tierra. Exacto. Una pura pequeña cosa de historia ahí para así Mira, y ahí tenemos al señor Johann aprovechar. Chaucer. Chaucer. Este caballero encontró un fósil y pensó que era un hombre que vivía antes del diluvio. Claro, él fue el preconcebido de concepción antidiluviana, se le llamó. Claro, entonces él le puso Homo diluvi testis, Sí. o sea, el hombre testigo del Del diluvio. Exacto. Y resultó que era una salamandra gigante nomás. Sí, pues lo que pasa es que aquí vemos los dos lados o sea,
Imagínate que aquí vemos las dos partes de la ciencia. Johann Schauser fue un médico Ujú. y matemático sueco, uno de los más grandes en su época. Pero él defendía lo que la Biblia le estaba explicando, que era sobre el diluvio universal. Y él pensó de que al ver esta salamandra era la prueba tácita, como habían muerto. Obviamente que los humanos tuvimos que transformarnos en algo acuático para poder sobrevivir el diluvio universal. Recuerda que en esa época también estaba muy metido en lo que eran las sirenas. Sí, pues. ¿Cachai? Y estos hombres que vivían bajo las profundidades del mar. Y vemos el otro lado de la cartera que un católico, un obispo católico, está defendiendo y refutando las cosas de la Biblia. ¿Cachai? Y esas son las cosas de la Biblia, o sea, esas son las cosas de la ciencia que son tan ricas muchas veces de juego saber. extraño, claro. Sí, pues, obvio. Avancemos un poquito más. El Renacimiento. Ah, miércoles, aquí estamos con el padre de todo esto. Sí, pues, el señor Da Vinci, uno siempre lo recuerda por las pinturas, por sus inventos, un trato estafalario, pero hay gente que no sabe que él también estudiaba la ciencia y la naturaleza muy enfáticamente, y él estudió fósiles A las colinas de Parma. en las colinas de Parma. Resulta que en esos fósiles él determinó que podían ser animales marinos, pero que no llegaron ahí por el diluvio universal como se creía en esa época. Él dijo, no, a lo mejor las colinas de Parma en el pasado estuvieron bajo el agua, pero no por el diluvio, por movimientos de la Tierra. Exacto. Entonces él fue el primero en plantearse esta idea de que la Tierra podía evolucionar y cambiar. Sí. ¿Ya? Entonces era un revolucionario para esa época, ya era un genio, y además en el Renacimiento el tipo era brillante y pensó que podía haber esta visión de la Tierra muy distinta que le plantea la Biblia. Exacto. Fue el primero en todo caso en ser rupturista en la época. Exacto. Veamos la siguiente. Vamos a entrar en terreno interesante. Hay muchos fans que acá nos están viendo y que seguramente este tema les va a encantar. La criptozoología, que es básicamente llevar la mitología antigua al mundo contemporáneo. Exacto. Entonces, esto va a generar un poco porque algunos dicen, ¿por qué se me están metiendo en esta pseudociencia? Vamos a buscarle el lado real. Real, sí, tratemos, por favor. Tratemos de buscarle el lado real. Tratemos, hagamos lo imposible. Justamente, sigamos. ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de uno que es muy, muy conocido, el gigantopiteco. Ya. Cuando un investigador fue a China y pasando por estos bazares chinos, vio que vendían huesos de dragón y dientes de dragón, lo examinó y dijo, esto no es un diente de un lagarto, ni de un cocodrilo, ni de un dinosaurio. Esto es un diente de primate. Ya. Y le preguntó al dueño, ¿dónde lo encontró en tal cueva? Fue a ver y encontró restos de una mandíbula y de un cráneo. Ya. Y resultó que se trataba de un pariente del orangután, Ya. pero gigantesco, que era más grande que un gorila actual. Ya. Y mira, ahí tenemos la representación. Claro, bastante más grande. Es más, técnicamente te quedaría mirando, en 4 patas te quedaría mirando a los ojos. Entonces, si vivió en la India, China y Vietnam, significa que él era uno de los guardianes de Shangri-La. Sí, se podría asociar con eso. Lo que pasa es que hay mucha gente que afirma que hoy en día, que defiende la existencia, por ejemplo, del Yeti Sí. o del pie grande, plantean que podrían ser descendientes del gigantopiteco. Ya. Ahora, obviamente, si tú quieres analizarlo de la perspectiva ecológica, tú dices, bueno, un simio grande no podría sobrevivir en el Tíbet. No, Nica. O si ya si lo quieres llevar al tema de pie grande, costaría mucho que un ecosistema como el del, no sé, el de las montañas rocallosas, estos bosques de coníferas, alimentasen a un primate que necesita muchas calorías Gigante. y que obviamente tiene Y que comer gigante, más frutas, obvio. no pinos ni conos de coníferas. Entonces no funcionaría mucho, no tendría mucha lógica. Pero aquí vamos a ver la siguiente imagen, vamos a ver este tema. Vamos a comparar justamente esta idea del Sasquatch y el Yeti, Claro. que si fueran o no descendientes de este gigantopiteco. Es más, hay algunos que les están hasta inventando nombres científicos para tratar Sí, de decir, sí. no, esto es ciencia. History Channel y Discovery Channel hacen ese tipo de cosas y Así, gracias. ¿viste un falso documental que hicieron sobre el Yeti? Pero también hay un falso documental sobre la sirena, Exacto, sobre la sirena, sobre los dragones. sobre los dragones y sobre así un el montón de Hobbit, otra cosa. Es que vende, eso es lo que vende. Sí, pues sí, eso es lo que vende. Lamentablemente ya no es ciencia Discovery, ya no es No, como ya los 90. no, ya. No. Sigamos, vamos a ver otro tema interesante que es muy, muy peliagudo hablarlo hoy en día. El caso de Nessie. Ya. El monstruo del lago Ness. Otra, No vean. te voy adelante.
Puta, me adelanté, weón. Sí, po. Ya, el caso de Nessie también es interesante. Resulta que, si te recordarás, más o menos en los años 30, 40, por ahí. Ahora, ayúdame con las fechas, que yo soy medio malito. ¿Qué cosa? ¿Con Cuando- Nessie? Con la foto del médico. Cuando tomaron esa foto, la famosa foto del monstruo Lagones. Eso fue en el año 30. Ya, viste, no estaba tan lejano. No, para nada. Resulta que tomaron esas fotos que era supuestamente la prueba de que existía un monstruo en el En el lago lago Ness, Ness, sí. ¿ya? Y como el que lo tomó la foto era supuestamente un médico respetable, se Sí. asumió que su foto era real. Exacto. Y se difundió por toda Inglaterra y el mundo. Ujú. Bueno, años después se supo que en realidad el médico no había tomado la foto, que le habían pasado la foto para que él la atribuyera a sí mismo, pero le habían pasado dinero. Y la realidad es que quien tomó la foto era otra persona, nada que ver, que tomó un submarino de juguete y le agregó una cabeza de un dinosaurio de su hijo, lo dejó en el agua y tomó la foto. Es más, si vamos a ver la siguiente lámina y ahí vamos a descubrir que en realidad si tú miras la foto, se nota que las ondas son... Claro, son chiquitillitas. Po. O sea, técnicamente, si tú ampliaras la foto para hacer grande al animal, te teníamos con olas gigantes. Exacto. Y esas olas no existen en No, en para el lago nada. Ness. Es más, aquí los voy a defraudar a muchos. El lago Ness es un lago reciente. Está formado por glaciares Ujú. en la edad de hielo. Ya. Por lo tanto, Se fue a la A la B. paile. Se fue a la ahora, paile a la teoría. lo único sí que está conectado con el mar, a Ya. través de un río. Ujú. Eso sí, pero es dificilísimo que un plesiosaurio haya sobrevivido hasta nuestros días. Claro, pero recordemos también que la teoría del monstruo del lago Ness se formó porque habían muchos pescadores que no entendían el por qué había tanta pérdida de animales cierta época del año. Claro. Y los científicos de la época decían que era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la entrada del océano debería haber sido siempre mixta. O sea, tanto los peces que tenían que ir a desovar en otro lado, podían entrar un nuevo grupo de cardumen de peces. Pero había cierta época en donde no había nada. Entonces, habían épocas de bajada del lago en donde podían ver el Ness. Incluso, yo me acuerdo que hasta el día de hoy, esa época se llena. Po. Sí, po. Se llena de turistas esperando de que ocurra Aparezca algo. Ness y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, es que la gente quiere creer, ese es el problema. Sí, po. Y Como bueno, lo que estábamos hablando de los griegos, pues ese- necesitaban eso necesitaban para mantenerse. Quien se disponga... Ándate. Ahora, quien se disponga a creer, que lo haga nomás, po. Sí, pues sí, es que de eso se trata. De eso se trata el mito. Niños, Ajá. nos quedan 5 minutos de programa. Ya, quiero aprovechar esta ocasión para dar un aviso. Ah, pensé. Pónganle hermano. Ya vamos a dar un aviso especial porque hay un evento paleontológico en Perú que me pidieron que publicitara. Buenísimo. Para la gente que puede verlo por internet también. A todos nuestros amigos de Perú, los Nuestros quiero amigos mucho, de Perú. hermanos. Les voy a dar desde acá. el dato. Aquí tengo. Tráiganme juguetes. Resulta que va a estar un paleoilustrador chileno invitado allá. Mira tú. Mauricio Álvarez, que fue el que creó la ilustración famosa del Chilesaurus, ya que ha salido en varios libros, y va a ser lo que hoy sería a las 2 a las 5 de la tarde, Qué buena. a la 1 a las 4 para Perú, Ajá. y el evento, ¿a dónde lo tengo aquí? Ya, está en la Universidad Ricardo Palma, va a ser un congreso de paleoarte. Allá. Bueno. Así que para que nuestros amigos peruanos que nos estén viendo vayan a darse una vuelta por allá porque me encargaron mucho que si no publicitaba esto me iban a vetar. Puta que andáis hocico. Ya, no, está bien. Sergio, cuenta, promociona hoy tu- día en la Yo, noche. hoy día en la noche vamos a hablar sobre medios de transporte que hubieron acá en Chile. Vamos a hablar Transantiago, sobre algo. olvídate. Hoy día va a estar buenísimo porque vamos a presentar un mito que ocurre acá en Santiago y en todo Chile, que muy pocas personas lo conocen, que se llama el rinoceronte blanco, que era algo fantasmal que ocurría, que no era tan fantasmal porque después vamos a sacar más información. Hoy día a la noche, desde las 10, solo por acá, y ahí estamos con Hobby FM. Descubriendo la Historia. Oye, a continuación, Frecuencia Mutante. Profe, como siempre, tremendo programa. Excelente. La próxima semana, ojo, tenemos una invitada especial, paleontóloga de invertebrados marinos, va a venir acá a hablar con nosotros sobre los fósiles en Chile. Buena, Excelente. buena, ya. Nos vamos. Nos vamos. Chao, Chaito. chao.